Queremos democracia, transparencia, compromiso y modernización para solidificar los valores de un país. Congreso de la República. Aquí vive la democracia. Bienvenidos a Cámara Responde, el programa de la Cámara de Representantes, un espacio donde los congresistas contestan las preguntas e inquietudes de los colombianos. Hoy tendremos en nuestro programa un invitado muy especial, el representante por Bogotá y pertenece al partido de la U, al representante Wilson Gómez. Representante Gómez, bienvenido a Cámara Responde. Muchas gracias, un placer estar ahí en este escenario. Representante, iniciemos entonces el programa contándole a los colombianos quién es Wilson Gómez. Bueno, Wilson Gómez es un ciudadano que, como la inmensa mayoría de los bogotanos, pues tiene sus orígenes en la provincia, porque hay que destacar que esta ciudad acoge con mucha gratitud a quienes venimos de otras regiones del país. Y yo llegué aquí hace 20 años a esta ciudad en el mismo sentido, como la inmensa mayoría, buscándose una oportunidad, porque en las provincias esta es la ciudad considerada ciudad de oportunidades. Y por eso me vine aquí a labrarme un futuro, a tratar de construir un hogar, a tratar de tener una carrera profesional. Y bueno, después de 20 años tengo el privilegio y la fortuna, gracias a los bogotanos, de estar en el Congreso de la República en su representación. Representante, usted tiene una historia muy bonita para contarle a los colombianos sobre su ingreso a la universidad. Contémosla. Claro que sí. Yo siempre le he contado a mis amigos sobre los grandes problemas que tienen los ciudadanos para ingresar a una universidad en este país. Y por supuesto, como ciudadano del común y corriente, pues pasé las mismas circunstancias por las que atraviesan la inmensa mayoría de los jóvenes en Colombia, que tiene que ver con la dificultad para el acceso a la educación pública. Mi historia consiste en que cuando quise ingresar a la universidad pública, que es la universidad a la que deberían poder acudir la inmensa mayoría de los colombianos y mucho más, por supuesto, los de escasos recursos, uno se encuentra con una dificultad muy grande. Y es que, infortunadamente, aun cuando uno tenga el deseo de acceder a la universidad pública, termina dependiendo del bolsillo de sus padres, porque finalmente la universidad pública está dada a impartir educación en el día, y quienes estudian en el día no pueden trabajar, es decir, dependen de los ingresos de sus papás. En ese momento yo no tenía ni el empleo, ni los ingresos de mis padres que me permitieran poder ir a la universidad pública a hacerme agrónomo, como soñaba por venir precisamente de un pueblo. Esa idiosincrasia me condujo a que quería ser un agrónomo para prestar mis servicios profesionales a través de esta profesión. Encontré que en la Universidad Nacional había ese tipo de carrera, pero infortunadamente el tener que estudiar en el día y depender del bolsillo de mis padres me impidió siquiera postularme a acceder a esa universidad. Por esa razón yo terminé, como también terminan la inmensa mayoría de los colombianos, accediendo a una carrera técnica en principio, para luego tratar de buscar una profesionalización, que es, digamos, una historia que en el conjunto de los jóvenes colombianos es lo que viene sucediendo en el día tras día. Pero aquí no hay que llorar sobre mojado, sino construir sobre las experiencias, no solo personales, sino colectivas. Por esa razón tenemos que construirnos un futuro para que el ingreso a la educación superior, que realmente yo defiendo con mucho ahínco, sea una oportunidad para millones de jóvenes que hoy están excluidos de esa situación. Para las personas que se acaban de conectar con el canal Congreso, nos acompaña hoy el representante por Bogotá y del partido de la U, Wilson Gómez, representante que pasó por muchas dificultades para poder ingresar a la educación superior acá en Colombia, para poder acceder a un préstamo con el ICETEX o con cualquier otra entidad que hiciera este tipo de préstamos para acceder a la educación superior. Dificultades por las cuales ustedes, muchos jóvenes, y ustedes papás, también han tenido que pasar. Por eso salimos a las calles de la ciudad para que la gente le pregunte al representante todas sus inquietudes. ¿Ha aumentado la cifra de créditos del ICETEX en el último año? Año tras año aumenta la cifra de créditos, porque por supuesto aumentan las expectativas de los jóvenes y la ilusión de los padres de tener a un hijo profesional. Entonces, año tras año viene aumentando, pero también vienen aumentando los recursos. Nunca los recursos serán suficientes, eso sí hay que ser claros, porque infortunadamente uno escucha a los estudiantes quejarse de la situación del ICETEX, que presentan una solicitud de crédito y en muchas ocasiones les han negado, infortunadamente jamás tienen respuesta cuál es el motivo por el cual se les niega.
Esa es una autonomía que tiene hoy la institución ICETEX de establecer a quién sí y a quién no, por supuesto bajo unos parámetros que generalmente conllevan esa que se les preste recursos a los de más bajos recursos y que tengan la posibilidad de encontrar un respaldo económico que garantice también la devolución de los recursos. Sin embargo, por supuesto que sí, han aumentado las solicitudes, como aumentan los recursos año tras año para esta institución. Vemos que el 97.4 de los créditos que otorga el ICETEX representante van dirigidos prácticamente a los estratos 1, 2 y 3. Y generalmente son quienes más acuden a la solicitud. Digamos que el estrato 4, 5 y 6 tiene la posibilidad de que sus padres encuentren un respaldo económico para ayudar a los hijos de su propio esfuerzo laboral. Generalmente el estrato 1, 2 y 3 depende del crédito para poder que un hijo vaya a una universidad, bien sea una carrera técnica, tecnológica o profesional. Entonces, es cierto, hoy el 97% de quienes acceden a un crédito de educación superior en el ICETEX pertenecen a los estratos de más escasos recursos. Volvamos entonces a las calles con más inquietudes de los colombianos. Mi pregunta es, ¿el crédito que otorga el ICETEX está destinado a qué tipo de estudios? El crédito educativo está destinado a todo tipo de estudios. Es decir, no hay, digamos, una carrera específica, es el ciudadano, el joven, el que puede escoger su profesión y no encuentra restricción alguna en el ICETEX. Y está previsto para acceder a un pregrado, que es una carrera profesional como se conoce hoy, o a un posgrado, que es la especialización a la que también debe accederse para poder especializarse uno en una rama única que le permita tener más conocimiento sobre ella. Entonces, aquí el ICETEX, por fortuna que es una institución que necesita mucho más fortalecimiento. En algún momento habrá que pedirle más recursos al gobierno nacional para fortalecer esta institución que hoy, con la tasa real a 0 pesos en el crédito para los estratos 1, 2 y 3, pues encuentran una gran posibilidad miles de colombianos que, como contaba al comienzo, trabajando en el día, estudiando en la noche, pero que solo devengan un salario mínimo, encuentran un apalancamiento para poder tener una posibilidad de acceder a una universidad y no ver truncados sus esfuerzos, como generalmente los ven muchos padres, con el ICETEX antiguo, donde infortunadamente la ilusión del padre de familia los llevaba a acudir a un banco tradicional que era el ICETEX, porque el ICETEX se había convertido en un banco tradicional. Era más fácil ir a cualquier banco en Colombia a pedir un crédito que ir al propio ICETEX. Muchas familias hemos encontrado han perdido hasta la vivienda como consecuencia de un crédito de educación superior. Y no solo eso, sino que sus hijos jamás pudieron graduarse. Entonces se encuentra una dualidad ahí entre la frustración de los jóvenes que no acceden al título y la de su familia en el conjunto de haber perdido el techo como consecuencia de ello. El paso gigantesco que se ha dado en este gobierno es el de poder lograr subsidiar la tasa real de interés en Colombia. Es decir, que los estudiantes del estrato 1, 2 y 3 que accedan al crédito podrán hacerlo sin tener que pagar un solo peso de intereses. Tienen que actualizar, por supuesto, el IPC anual, que frente a lo que ocurría antes, es un mínimo porcentaje de lo que sucedía y que seguramente le aliviará el bolsillo a los más pobres de este país. Doctor Wilson, ¿va a haber algún tipo de beneficio para las personas que anteriormente ya habían solicitado el crédito y que perdieron sus casas y perdieron otros bienes porque veían al ICETEX como un banco, como un enemigo prácticamente, y no lo veían como un amigo aliado que le iba a ayudar a la carrera de sus hijos? Yo que me he vuelto experto en este tema y he tratado de inmiscuirme mucho en él, he encontrado muchos casos en el país, donde infortunadamente, reitero, las familias están frustradas con lo que sucedía con el ICETEX y hoy tienen unas deudas supremamente altas e incluso los intereses los muelen porque no alcanza los ingresos ni siquiera para pagar los intereses, mucho menos para devolver el capital. No se contempla dentro del proyecto la posibilidad de condonación de intereses a los morosos, pero yo sí quisiera, y aprovecho este escenario, para empezar a plantearle al gobierno nacional la posibilidad de que le ayudemos a los jóvenes que hoy tienen un crédito de educación superior en mora en el ICETEX, o aquellos que ya se graduaron, o aquellos que que tuvieron que desertar de la universidad porque no pudieron continuar la carrera y tampoco han podido pagar el crédito y tienen ese problema económico que es muy grande. La tasa de interés es una tasa parecida a la de cualquier banco y eso conllevó a que muchos colombianos hoy estén en mora con la institución. Y uno se encuentra que en este estado colombiano, en muchos lugares del país,
le han condonado los intereses a los infractores de tránsito, a aquellos que violentan la ley en las calles a través de una infracción. Y uno se pregunta, si le condonan los intereses a los infractores de tránsito, a quienes violentan la ley, ¿por qué no condonarle uno los intereses a un joven que con esfuerzo y sacrificio ha intentado sacar adelante una carrera? ¿Qué es realmente la obligación que tiene el Estado? No la de ayudarle a aquel ciudadano que infortunadamente, yo no sé si la idiosincrasia es la que nos lleve a eso, pero vive pasándose semáforos en rojos, vive girando en sitios prohibidos, vive atropellando ciudadanos por conducir en estado de embriaguez. A esos ciudadanos el Estado les ha ayudado, condonándole los intereses. Deberíamos lo propio hacer con quienes simplemente van a las aulas a acceder al conocimiento con el ánimo de generar mayores expectativas en su vida, para generarle mayores posibilidades a una familia, a sus hermanos o a sus padres, o a ellos mismos si tienen conformado su propio hogar, o a este país, porque cada vez que un joven se sienta en un pupitre, estamos garantizando la transformación, no solo del individuo, sino la transformación de una nación. Transformación del conocimiento, transformación de la cultura acá en Colombia, representante. Veníamos hablando hace rato y las estadísticas muestran que el 30% de esos créditos del ICETEX, representante, van destinados más que todo a las carreras técnicas y tecnológicas. ¿Se piensa de pronto, doctor, aumentar esta cifra y por qué casi siempre son para este tipo de carreras? Bueno, infortunadamente en nuestro país el concepto del ciudadano siempre está dado a acceder a una carrera profesional. Yo contaba mi propia historia hace un rato donde decía que tuve que iniciar en una carrera técnica, pero uno sueña teniendo el título profesional y no quedarse en la técnica. En los países desarrollados, a diferencia nuestra, el ciudadano arranca pensando en que primero quiere ser técnico, porque el ciudadano entiende que con ello mejora sus ingresos y empieza a tener un mejor nivel de vida. Entonces los países desarrollados tienen la cifra que el 70% de los estudiantes acceden a un título técnico y solo el 30% a un título profesional. Cualquier congresista aquí, digamos que no piense como lo hacemos nosotros, podría decir, están pensando entonces es en permitir engrandecer la fuerza laboral y no permitir el acceso al conocimiento para que sean grandes empresarios. No, yo solo estoy poniendo el ejemplo, pero sí es cierto, hoy tenemos un acceso solo al 30% en carreras técnicas y un 70% profesional por el anhelo y el sueño que tenemos todos los colombianos de ese título profesional. Pero bien valdría la pena invitar a los jóvenes que no han podido acceder ni siquiera, no han podido ni siquiera incorporarse a una carrera, que piensen en la posibilidad de una carrera técnica o tecnológica, que también es valiosa e importante. Yo puedo decir que soy ejemplo de ello, porque primero me hice técnico y después busqué la profesionalización después de como 5 años, que tuve la posibilidad a través de haber conseguido un empleo que me diera esa oportunidad, acceder al título profesional. Entonces no tiene uno que pensar que siempre tiene que arrancar en una carrera profesional, sino que también existen otras opciones. Y ejemplo de ello son muchos colombianos que hoy tienen un futuro asegurado, han construido empresas, porque infortunadamente también aquí en este país venimos formando muchos jóvenes, pero infortunadamente se les está enseñando en las universidades o en los centros técnicos a que sean buenos empleados, pero no a que sean gerentes. Y uno tiene que cambiar la concepción, por eso la calidad de la educación tiene que tener un giro sustancial ahora que se habla de la reforma a la ley de educación, para que la calidad sea la prioridad en la reforma a la ley de educación y garantice mejores seres humanos, mejores profesionales, que no solo sean buenos empleados, sino también grandes empresarios. ¿Estamos trabajando entonces por el dinero y no estamos poniendo el dinero a trabajar para nosotros, representante? Más o menos, yo creo que en esa frase se resume un poco lo que yo acabo de explicar, que es la situación que tú interpretas en esa frase. Doctor, le invitamos entonces, y a ustedes también los invitamos para que escuchemos la siguiente inquietud de los colombianos. ¿De qué se trata el proyecto de los créditos del ICETEX? Bueno, hoy hay 2 iniciativas. Nosotros desde incluso cuando estábamos en campaña para llegar al Congreso de Colombia, hablamos de la eliminación de los intereses al ICETEX, que en principio parecía una utopía, parecía un imposible para algunos funcionarios y parecía un imposible incluso para los jóvenes que consideraban que el gobierno jamás le iba a jalar al tema. Sin embargo, encontramos eco en el gobierno nacional y el presidente Juan Manuel tomó la decisión desde Palacio de bajar la tasa de interés del 16% al 4% para los estratos 1, 2 y 3, dándole una ayuda inmensa a los jóvenes más pobres de este país. Y nosotros aquí en el Congreso de la República, por iniciativa parlamentaria, venimos trabajando una ley de la República
mucho antes de la toma de la decisión, por supuesto, presidencial, pero que acompaña esa iniciativa, y es la de eliminar los intereses del ICETEX para el estrato 1, 2 y 3. Iniciativa que ya cursó en la Cámara de Representantes y que ahora va al Senado de la República, y que ha encontrado un apoyo incondicional por parte del Congreso, e incluso con aquellos que no hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional, que podrían llamarse de la oposición, pero que entienden que lo que estamos es tirando un salvavidas para que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder al conocimiento. Escuché a un estudiante, ahora que hay estas revueltas estudiantiles, señalar que con la eliminación de los intereses lo que se estaba promoviendo era que toda la educación girara en torno al crédito y que eso era perjudicial, y no. Yo lo que quiero señalar es aquí que hay que reconocer que estamos en una sociedad pobre, en un país que no tiene los suficientes recursos para crear universidades para subsidiarle la educación a todo mundo. Ese es el ideal y soñamos con ello. Ojalá un día llegáramos a los estándares europeos como en Francia y en Alemania, donde el 99% de los jóvenes pueden ir a una universidad pública, pero nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra propia realidad. En el entretanto, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es tratar de garantizar que más jóvenes vayan a esa universidad, porque reitero, ir a la universidad pública, que es el sueño de todos y que debería ser la oportunidad de todos, no es fácil, porque hoy no hay los cupos, porque infortunadamente, como reitero yo en muchas ocasiones, e incluso se termina dependiendo del bolsillo de los padres para ir a esa universidad, y los papás no tienen con qué darle el transporte, que solo en Bogotá costaría en promedio 100.000 pesos, y para alguien que devenga un mínimo, pues sacar 100.000 pesos mensuales para un hijo, si fuera que tuviera solo uno, imagínese usted la dificultad. Por esa razón es necesario el subsidio de la tasa de interés, para que los jóvenes que tienen que estudiar en el día, trabajar en el día y estudiar en la noche, encuentren una mano también por parte del Estado, que así como los que van a la pública encuentran un apoyo por parte del Estado en el subsidio de la matrícula, quienes deben ir a otra universidad encuentren la posibilidad de que el Estado por lo menos les subsidie los intereses, porque no se les está regalando nada, que también es otra equivocación que hay por ahí, que es que este Estado se puede convertir en un Estado que simplemente se encargue de subsidiar y de regalar. Aquí no se le está regalando nada a los estudiantes, porque igual deben retornar el capital de lo que se les ha prestado. Doctor Wilson, vemos que el interés pasa del 16 al 4%, hay un diferencial del 12% que deja de recibir el ICETEX. Para compensar esos ingresos que va a dejar de recibir el ICETEX, ¿el gobierno nacional va a destinar algún dinero para esta entidad? Por supuesto. Como el ICETEX no es un banco y no debe vivir de los intereses que le genera el acceso al conocimiento de nuestros muchachos, porque pues mal haría el ICETEX como lo venía haciendo, ganando unos intereses para luego colocarlos nuevamente en el mercado, pero que infortunadamente estaban afectando el ingreso a las universidades y el acceso al conocimiento de nuestros muchachos. El gobierno nacional, en compañía de este Congreso, tomó la decisión de asignar unos recursos muy importantes para el subsidio de la tasa, equivalentes hoy a 1,2 billones, con B larga, de pesos, que le permitirán al ICETEX durante los 4 años del Plan Nacional de Desarrollo encontrar recursos que apalanquen esa condonación a que se ve obligado hoy a través de la tasa del 12%. Y seguramente el año entrante, si el IPC es mucho más bajo del 4%, vamos a encontrar entonces que lo que hay que subsidiar es mucho más. Y entre mucho más haya que subsidiar, mucho mejor para los jóvenes. Por esa razón nosotros celebramos, aquí estamos cursando, y estaba diciendo en la pregunta anterior, el proyecto de ley que ya pasó de la Cámara y va al Senado, y que seguramente allí saldrá victorioso, para convertirlo en ley de la República, porque hoy lo que está operando es un artículo que logramos incluir también por iniciativa nuestra en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que tan solo rige por 4 años. Y nosotros lo que llevamos es un proyecto paralelo de ley que convierta esta iniciativa en una ley perpetua, permanente, que no dependa de la voluntad del gobierno de turno, porque uno encuentra hoy en el presidente Juan Manuel Santos la voluntad plena para apoyar esta iniciativa, pero uno no sabe qué suceda después del 2014, cuando haya otro presidente o cuando otras políticas distintas pudieran tomar otra decisión. Por esa razón es necesario que esto no dependa de la voluntad ni del bolígrafo del presidente de turno, sino de una decisión conjunta que le permita a los jóvenes a futuro poder acceder a ese título profesional. Doctor Wilson, ¿este beneficio va para las personas de estrato 1, 2 y 3 solamente, o si una persona de estrato 4 y 5 quiere solicitar un crédito con el ICETEX, también se beneficia de esto?
cualquier colombiano tiene derecho a acceder a un crédito con el ICETEX, no importa su estrato socioeconómico. Lo que sucede es que el subsidio, la tasa real de interés, es solo para los estratos 1, 2 y 3, porque hay que entender que son los estratos de menores ingresos en Colombia. Entonces uno se encuentra con familias del estrato 4 que dicen, pero nosotros también deberíamos tener derecho. Y, sin embargo, aquí hay que destacar que los ingresos entre una familia del estrato 3 al estrato 4 tienen un salto gigantesco. Y yo sé que el estrato 4 también tiene afugias, pero infortunadamente, digamos para ellos, no pueden incluirse dentro de este proyecto porque abarcamos demasiado la población y genera demasiados recursos. Pero además el estrato 4 tiene un apalancamiento económico que le permite poder garantizar a sus hijos el acceso a la educación. Aquí estamos pensando es en aquellos que jamás han tenido la posibilidad. E incluso la reforma a la ley de educación tiene que ser pensada en quienes no han podido ir a una universidad, no en los que están cursando la universidad, que hoy tienen el privilegio y el orgullo de estar en ella, o en quienes tuvimos ya la oportunidad de haber pasado por ella. Hay que pensar es en los colombianos que están excluidos de esa posibilidad. Fíjese que de los 47 millones de colombianos, en promedio, entre 17 y 24 años, hay 4 millones de colombianos. Es decir, que en las universidades debería haber 4 millones de jóvenes hoy cursando una carrera profesional y solo 1 millón, en promedio 1.600.000 estudiantes están en una carrera técnica, tecnológica, profesional. Y el 50% de los jóvenes. El 50% de los jóvenes. Pero también hay que hacer claridad en lo siguiente, es que en Colombia, que es un país, digamos, del mismo nivel de Latinoamérica, los estudiantes o muchos ciudadanos inician sus carreras a partir de los 24 años, porque después de los 24 años es cuando encuentran un empleo formal que les permite luego empezar a estudiar. Entonces uno dice, sí, hace el cálculo entre los 17 más los que inician después de los 24, estamos rondando los 8 millones de colombianos que deberían hoy estar en una universidad y solo 1.600.000 están cursando una carrera técnica, tecnológico, profesional. Entonces estamos dejando por fuera a muchos ciudadanos, que es lo que tenemos que pensar realmente en la reforma de la ley de educación, que se incorporen a esa oportunidad de ese pupitre, que como bien lo hemos escuchado en los últimos días, hay un pupitre que transforma vidas y es ese pupitre, el pupitre del acceso al conocimiento a través de la educación. Otra dificultad que viven los jóvenes y los padres también, representante, es primero acceder a un crédito o conseguir la plata para poder pagar la universidad, pero el otro es poder darles para el transporte, para fotocopias, entre otros gastos que un joven tiene cuando asiste a la universidad. ¿Ustedes han pensado en ese tema también? Por supuesto, el gobierno nacional pensó en ese tema y ya puso en marcha una iniciativa de una tarjeta que le permite a los jóvenes del estrato 1 y 2 poder encontrar mensualmente un alivio para los transportes, para las fotocopias, para el sándwich, para la gaseosa que deben tomarse los jóvenes mientras están accediendo al conocimiento, porque reitero, para los papás que devengan un salario mínimo es muy difícil. Si tuvieran un solo hijo, sacar 100.000 pesos y tuvieran más, imagínense la dificultad que implica poderles dar siquiera para el transporte. Entonces se ha creado una tarjeta que les permite acceder a 630.000 pesos semestrales que se dividen realmente en los 4 meses de estudio, porque al comienzo y al final hay un mes vacante. Entonces son 4 meses y se les entrega mensualmente alrededor de 120.000 pesos, 130.000 pesos, palabras más, palabras menos, que les ayudará mucho para poder pagar ese transporte, porque hoy tenemos una dificultad muy grande. Infortunadamente, Bogotá, que es la ciudad de las oportunidades, donde venimos todos a buscar esa posibilidad, encontramos que también el transporte es el más caro, casi que de Latinoamérica. Entonces, subirse a un Transmilenio pagando 1.700 pesos solo en un recorrido, 3.400 ida y vuelta, multiplique eso por 30, va rondando los 100.000. Aquí hay que generar mayores posibilidades para los muchachos. Yo incluso me atrevería a plantear que, como sucede en las grandes ciudades del mundo, deberíamos pensar en la siguiente administración en Bogotá en subsidiar el transporte público para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Para que cuando se suban a un transporte público encuentren una tasa subsidiada como sucede en las ciudades modernas, donde se les cobra hasta el 50%, se les subsidia el 50% del pasaje. Que un joven del estrato 1, 2 y 3 que va a esa universidad no tenga que pagar los 3.400 en ida y vuelta si fuera que se subiera solo una vez al Transmilenio, sino que tuviera que pagar la mitad de ello cuando se suba a ese sistema masivo de transporte. Para eso son los sistemas masivos de transporte, con una contribución
también de los propietarios del transporte masivo como del Distrito Capital, para citar un ejemplo de lo que debería suceder en Colombia. Doctor Wilson Gómez, conclusiones. Las conclusiones es que tenemos que seguir, digamos, refrendando la credibilidad en una institución como el ICETEX, fortalecerla económicamente, y es el esfuerzo que desde el Congreso de la República vamos nosotros a hacer para que el gobierno nacional pueda inyectarle más recursos a la institución para evitar que se estén negando los créditos y de esa manera impidiendo el anhelo de muchos jóvenes de poder acceder al conocimiento. Y por supuesto, el compromiso de este Congreso de la República de impedir que en algún momento se piense en privatizar una universidad pública en este país, que eso no pasa por la cabeza de nadie, para que los jóvenes tengan la tranquilidad. Lo digo como integrante de la Comisión Sexta, que jamás con nuestra firma se pensará en la privatización de una universidad pública. No es nuestro pensado, no compartimos ello, y lo único que pensamos es que a través de la ley de la reforma de educación se pueda garantizar mayor acceso, no solo en cupos, sino también en calidad, para que la educación sea realmente el estandarte y el pionero de lo que debe ser este país en el futuro, que es el país de más empuje en esta región, pero que infortunadamente la falta de acceso a la educación nos deja simplemente en una mano de obra no calificada, que impide mayores ingresos, mayores posibilidades a los jóvenes. Sueñen con que el estudio realmente es la oportunidad. Eso no se queda en una frase de cajón, sino que es una realidad. No hay otra posibilidad para salir al éxito sino a través de la educación. El trabajo, que es muy bueno y le permite ingresos económicos, simplemente llega a un punto de equilibrio donde se estabiliza, pero la educación le permite a usted poner a volar la imaginación, conquistarse el mundo y poder tener mejores oportunidades. Doctor Wilson Gómez, gracias por habernos acompañado hoy en Cámara Responde. A usted, Adriana, mil gracias. Y jóvenes, vemos que desde el Congreso de la República se trabaja cada vez más. Ya hay una dificultad menos para acceder a la educación superior. Los invitamos para que busquen la información en la página del ICETEX, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad en esto que fue Cámara Responde. Mi gente, las canciones es una cosa, pero la realidad es otra. Lamentablemente la presencia de la violencia contra la mujer está muy fuerte y está latente. Es nuestro asunto atender, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Por eso la ley 1257 del 2008 nos habla que es un delito cualquier tipo de maltrato, ya sea